Entonces, ¿empezamos entonces? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Poco a poco van entrando las empresas. Hemos dado unos minutitos de cortesía, Sí. pero vamos a ir empezando para respetar pues, el tiempo de todo el mundo. Claro. Bueno, pues me presento yo primero. Soy Sol Luengo, técnico del Departamento de Desarrollo de Mercados en América de Andalucía Trade, el organismo de Andalucía, de la Junta de Andalucía para la internacionalización. Estoy aquí, tengo el placer de estar con vosotros y presentar esta jornada en representación de mi compañero Carlos Gómez, que es el coordinador de esta oficina, de la Oficina de Negocios de Andalucía Trade en Brasil. Él está esta semana acompañando una misión comercial en Guatemala y Honduras. Me parece que hoy amanece por allí por Honduras, si no me equivoco. Y bueno, pues evidentemente se le complicaba estar con vosotros. Me pide que por favor pues agradezca a todo el mundo vuestra presencia, la participación y pues estar atento a todo lo que se comente en la jornada de hoy. Quizás se conecte en algún momento. Bueno, pues estaremos ahí pendientes. Bueno, pues esta jornada que ha sido organizada por Carlos con colaboración de la Oficina de Andalucía Trade en Brasil, tenemos hoy del equipo de esta oficina a Vanessa Tachi, la responsable de esta oficina, y a Julieta Hernández, analista de mercado allí en Brasil. Y pues gracias a su esfuerzo contamos hoy con la amable y desinteresada colaboración de Juliana Meyer y Renato Pacheco. Ambos son socios del despacho PNST Abogados, que operan allí en Brasil. Renato, a su vez, es cónsul honorario de Suecia en Brasil y presidente de Eurocámaras CAE. Eurocámaras es un organismo en el que se aglutinan las distintas cámaras de comercio europeas no presentes en Brasil y representa pues, a más de 5.000 empresas europeas en Brasil. Con lo cual, pues realmente tienen un alcance muy importante. Y es un placer pues contar con estos dos grandes profesionales para abordar los temas que vamos a tratar hoy sobre la implantación de las empresas en Brasil. En Brasil contamos con una buena comunidad de empresas españolas presentes y también de andaluzas. Tenemos varios casos de éxito de empresas andaluzas que llevan una trayectoria muy importante con grandes proyectos y buenos resultados allí en Brasil. Bueno, pues no sé si algunas se conectarán el día de hoy. Entre los que estabais hoy inscritos también pues hay empresas a las que conozco por otros proyectos. Yo soy la coordinadora de otras antenas en otros mercados. Pues yo estoy presente en Perú, Colombia, Chile y Ecuador. Esos son los mercados con los que yo trabajo desde Andalucía Trade. Y bueno, pues por mi parte, agradecer a Juliana y a Renato su amable colaboración en este tema tan esencial por la complejidad, pero también por la importancia que tiene, como hablábamos hace un momentito, pues el superar todos esos retos, obstáculos que se comentan siempre de la implantación en Brasil. Es una tarea compleja, pero que permite pues, posicionarse en un mercado tan importante como es Brasil, con una ventaja sobre otros que todavía pues tienen que abordar todo ese camino. Un mercado, también comentábamos hace un momento en la parte previa, pues en el que pues, estamos todos expectantes sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se va avanzando poco a poco, más poco a poco que... Pero bueno, lo importante, como decíamos, es que salgan los temas que son conflictivos y que se intente buscar soluciones y que finalmente pues algún día pues consigamos que ese acuerdo se materialice y amplíe las oportunidades que ya de por sí representa Brasil para las empresas españolas y en especial las andaluzas. Así que enhorabuena a todos los que estáis interesados
en este mercado. Contáis con Vanessa, con Juliet, con Pedro Úbeda también como socio allí en Brasil, un equipo fantástico que también está ayudando de una manera extraordinaria a todas las empresas que están intentando hacer negocios y crecer y expandirse en Brasil y que tienen esa herramienta de apoyo con la oficina de Andalucía en Brasil. Pues sin más, le cedo la palabra a Vanessa, que va a presentar de manera más en profundidad a nuestros ponentes y espero que tengáis una buena sesión en el día de hoy y luego pues que tengáis también la oportunidad de hacer todas las preguntas y cuestiones que os parezcan oportunas, que no se quede ninguna duda en el tintero. Muchas gracias, Vanessa. Saludos a todos. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por la presentación, por su colaboración. Es un placer muy grande desde la Oficina de Brasil recibir a Renato y a Juliana. Muchas gracias por la colaboración. Yo soy Vanessa Tacchi, la directora de la Oficina de Brasil por TRADE, y estoy a disposición de todas las empresas a lo que necesitéis en términos de sondeos o de agendas. Y hoy traemos pues esa importante ponencia, porque sabemos que Brasil no es un país sencillo, pero es un país lleno de posibilidades. Entonces, la implantación en Brasil debe ser acompañada de especialistas y esa es la oportunidad que traemos hoy. Entonces, les doy muchas gracias a Renato Pacheco y a Juliana Gotardi. Renato es socio fundador de la Oficina de Abogados PNST desde 1999, miembro de Aluris, es abogado con experiencia de 32 años, formado en 1992 por la Facultad de Derecho de la USP, que es la más importante de São Paulo, de Brasil. Posgraduado en Derecho en Alemania y Francia y en Economía en Suecia y Finlandia. Es presidente de Eurocámaras CAI desde el 2009 y cónsul general honorario de Suecia desde el 2012. Tenemos también a Juliana Meyer Gotardi, que es socia fundadora de PNST Abogados, abogada de contratos empresariales e inmobiliarios hace 25 años, formada por la PUC Paraná con MBA en Derecho de la Empresa por FGV, que también es súper importante aquí en Brasil. Cónsul general honoraria de la Noruega desde 2022. Bueno, dejo la palabra con Renato y Juliana y les doy otra vez muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias. Soy yo que agradezco, Vanessa, sobre todo al equipo de Andalucía Trade, aquí representado por Sol y también por Carlos, que puedo leer, he leído su nombre, está entonces acompañando también desde San Pedro Sulas, en Honduras. Es para nosotros un gusto muy grande poder compartir un poquito de nuestra experiencia. Juliana y yo hemos pensado que mucho más que hacer una presentación formal, con slides o con PowerPoint, sería mucho más interesante para ustedes y para las empresas andaluzas que podamos decir un poco cuál ha sido nuestra experiencia en estas 3 décadas de trabajo, no solo con clientes españoles, pero también con clientes sobre todo europeos de muchas partes. Y es verdad que no hay país sencillo. Yo estoy acostumbrado a decir que Brasil no es más sencillo, más complicado, es una cuestión cultural, porque también pienso que hay siempre un reto importante que es la parte de comunicación. Es verdad también que una ventaja muy grande que tenemos es que la lengua brasileña o la lengua portuguesa no es claramente la misma de España, pero es también mucho más que cerca cuando hacemos una comparación, por ejemplo, con chino o con países de Asia, ¿no es verdad? Es también una oportunidad para que en momentos de dificultad el acuerdo de Mercosur y Unión Europea, que podamos desarrollar mucho más también la relación bilateral de España, sobre todo de Andalucía con Brasil. En este sentido, yo gustaría también de pasar un poquito la palabra a mi socia Juliana. Vamos alternando así, yo voy hablando, Juliana puede complementar, poniendo también sus observaciones, porque una pregunta que me pongo siempre cuando empiezo a hacer este tipo de trabajo con clientes, ¿por qué una implantación? ¿No es verdad? Tal vez muchas veces antes de la implantación hay pasos anteriores, Sol, Vanessa, que son muy importantes a todas las empresas, que pueden también refletir. ¿Es el momento correcto de entrar ya en el mercado con la implantación o aún es mejor esperar un poquito?
Entonces, tal vez, Juliana, tú puedes comentar un poquito los pasos anteriores para que los inversores de Andalucía puedan también tener esto muy claro, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Me llamo Juliana, mucho gusto estar acá. Gracias, Sol, Vanessa, Juliette, Carlos. Espero que nosotros podemos contribuir con las expectativas y principalmente con proyectos en Brasil. Como Vanessa disse, nossa firma assessora e auxilia empresas europeias, principalmente, há muitos anos. Então, com toda humildade, temos boa experiência. Com isso, posso dizer que há muitas vezes caminhos mais não difíceis, não fáceis não há, mas menos difíceis e muito exitosos antes de abrir uma companhia. O que posso dar de exemplo, por ejemplo, es para sentir, para ver cómo el mercado funciona, cómo son las oportunidades. Obviamente hay lleno de posibilidades acá, pero es bueno sentir, sentir los primeros pasos, los primeros giros. En este contexto, el camino más que nos vimos aquí en la oficina, los caminos más comunes son establecer contratos particulares civis antes de abrir una planta o una operación directa aquí. Y los caminos más comunes en ese sentido son la representación comercial, la Agency Agreement, y también distribuidores, entonces para que después evolúan para una parcería, una joint venture, esto. Porque cuando se hace una representación comercial, por ejemplo, no hay costo. O representante acá vai ser encarregado de fazer as vendas, de prospectar, de abrir mercado, e solamente será remunerado se haver vendas, se vender os produtos. Então, é uma operação muito econômica e um bom passo para a empresa começar a sentir o que deve ser. A distribuição é quando a local compra os produtos e se vende por su conta própria e risco. E depois, como todos lo sabem, parceria e joint venture é muito amplo e pode ser de diferentes formas, umas mais baratas, umas mais onerosas, mas também um bom começo. Então, se todas as coisas vão bem, você pode adquirir uma empresa acá, um pequeno M&A e depois vir com toda força, quando então você já está um pouco mais familiarizado com o mercado. Obviamente são só soluções e alternativas, porque é todo possível também que amanhã nós outros abram uma empresa acá, o que está muito mais fácil. Hoje, atualmente, se abre uma empresa em 2, 3 semanas, tem todo pronto para começar um negócio. Então, em outros tempos era muito mais complicado, mas hoje há um caminho muito mais pavimentado, é muito mais célebre. Essas são um pouquinho de nossa experiência com empresas estrangeiras acá, que começam de diferentes formas, e muitas, como lo disse. Gracias. Gracias, Juliana. También esto que ha dicho mi socio es importante para ustedes porque creo que lo sepan, hay también diferentes formas de implantación. La implantación más original cuando su empresa misma va a empezar sin tener un socio brasileño. Este que en principio es un poco más complicado porque como he dicho antes, es mejor el conocimiento de la cultura, porque claro que el reto es siempre lo mismo, tener ganancias, tener también profitos, lucros, pero si no conoces la cultura es difícil de no hacer, pero saber cómo hacer las cosas. Entonces, la pregunta principal no es qué hacer, o qué hacer es prácticamente el mismo que se hace en España, se hace en China, se hace en los Estados Unidos de América, pero cómo hacer, eso es una parte mucho más cultural. Y también lo digo esto porque hay diferencias profundas, Sol, Vanessa, entre implantaciones de empresas de servicios, entre implantaciones de empresas que son comerciales e empresas industriales, ¿no es verdad? Son 3 niveles mucho más diferentes y que también están necesitar de una ayuda más intensa, porque claramente, Juliana, por ejemplo, ha dicho 3 semanas, esto sería el caso de una implantación más sencilla.
al nivel de servicios, pero yo podría decir al contrario, si tenemos una implantación industrial para la producción local, pienso que por lo menos 6 meses a un año, porque hay Sí. muchos puntos que tienen que ser confirmados con la administración, hay la burocracia también, esto que es un tema que necesita atención, trabajos, por ejemplo, de Inmetro, para que podamos tener licencias de importación o de Anvisa, que son productos regulamentados también, inspecciones. Entre los dos, entre servicios de implantación industrial, claramente hay también la parte comercial, donde solo se va a hacer la importación. Juliana ha dicho muy bien los 3 niveles, ¿no? Con la representación comercial, después con la distribución, en el fin con la implantación. Pero cuando se decide por la implantación comercial, es importante para adentrar el punto de capital mínimo tener claro el reto que se puede solo importar volúmenes de productos en función del capital invertido en Brasil. Entonces, para servicios no hay necesariamente un mínimo, puede ya empezar con 1.000 euros, con 2.000 euros, con 10.000 euros, pero se va a hacer importaciones de productos, claramente tiene que tener su plan ya de negocios muy claro para que sepan, ok, se voy a importar, por ejemplo, de España o de Andalucía para Brasil 1 millón por año, no es posible tener un capital que sea menos que esto porque claramente en el banco la cuenta tiene que tener los fondos. Y ya también me pasa 2 puntos que quería aprofundar un poquito con ustedes, que es la figura del administrador, porque el administrador no tiene que ser un brasileño, pero tiene que ser una persona que sea residente local. ¿Por qué esto? No solo por la cuestión de la lengua, sobre todo también porque hay condiciones fiscales que son muy importantes, ¿no es verdad? Entonces, una persona no tiene su declaración de renta en Brasil, no es considerado una persona calificada para que pueda hacer la dirección de una empresa. Entonces, el administrador puede ser una persona de Andalucía, puede ser un español, puede ser un chino, pero tiene que ser residente en Brasil. Y eso es un punto que va a depender también del régimen de contratación del administrador. Si será un administrador que es un empleado, un administrador que es también un inversor, si es un socio. Entonces hay muchas posibilidades también. Yo gustaría de pasar un poco la palabra a Juliana para que comente también la cuestión, Juliana, importante la responsabilidad que tiene ese administrador. Por favor, Juliana. Sí, de acuerdo con la legislación brasileña, a responsabilidad de administrador es un punto que merece atención. ¿Por qué? Porque la regla general es que la empresa es una y obviamente la persona física, o administrador, es otro. Y las responsabilidades no son cruzadas. Esto vale muy bien hasta que todo corra bien, hasta que todo corra de acuerdo con la legislación y de acuerdo con los estatutos y bylaws y contratos sociales. Pero cuando algo sale no de acuerdo con la legislación o con los estatutos de la empresa, las responsabilidades pueden se tocar. Esto, na práctica, significa que el administrador puede ser responsabilizado por diferentes áreas de lo derecho. Lo que más es sensible en Brasil, pienso que lo mismo que en muchos otros países, inclusive en España, son 2 áreas, tributário y trabalhista, tax y labor, porque son los puntos que tiene preferencia para recibir cuando hay muchas dívidas, muchos débitos. Entonces, todo administrador tem que ter um pouquinho de cuidado quando se está legalmente representando uma empresa, porque pode ser que algo toque para si. Então, nesse sentido, é muito importante que haja compliance, uma política boa de compliance, que se confira, que se cheque a todo tempo se todas as despesas, tributos, encargos trabalhistas e tudo mais estão sendo corretamente pagos, principalmente quando se paga por terceiro, por uma contabilidade, por exemplo. Então, em todas as áreas de direito, ambiental, previdencial, consumerista, de consumidor, né, que é uma legislação muito forte em Brasil, todo se pode chegar ao administrador, mas com uma boa administração, com uma boa estrutura
y algunas acciones que mitigan, que disminuyen el riesgo, es perfectamente tranquilo que el administrador se trabaje en Brasil. Gracias, Y Juliana. lo tiempo, casi todas las responsabilidades son de 5 años, excepto la trabalhista y derecho previdenciario, que es más largo porque trata de trabajadores y derechos esenciales a alimentación y todo más, que son de 20 años. Pero como Renato dice, el administrador puede ser un extranjero. Hay unas pequeñas recomendaciones para que él se proteja como persona física. Além do que eu lo disse, também é muito comum em Brasil se contratar o direito, o seguro D&O, Director and Officers, que está muito mais fácil de se contratar hoje, pero com ações pontuais em dia a dia da empresa, é muito seguro que se haça um ambiente seguro para o administrador seguir trabalhando com foco em seus negócios e não preocupado com legislações e penalidades e tudo mais. Muchas gracias, Juliana. Una sugerencia que estoy acostumbrado también a decir a los inversores hispanos y también europeos de una forma general es que pienso que aquí, Sol, Vanessa, estamos hablando mucho más con pymes, ¿no es verdad? Que son empresas que tienen una estructura más modestita. Entonces, en este caso, es importante que el administrador no solo sea un conocedor de los productos, pero sobre todo la burocracia brasileña. Y esto lo digo porque, por ejemplo, cuando vamos a pasar el próximo punto, es la apertura de cuenta corriente en banco, aunque, por ejemplo, tengamos en Brasil bancos españoles como Santander, pero hay una burocracia local para que podamos saber e informar al banco la cadena de propietarios, el beneficiario final de la operación, el compliance, porque hoy los ambientes bancarios son demasiado formales. Entonces, hace tal vez 10, 15 años, estuvo mucho más sencillo, estuvo mucho más práctico la apertura de una cuenta en banco. Hoy no es difícil decir que muchas veces la implantación de la empresa son, como Juliana ha dicho, 3 semanas, pero tal vez la apertura de la cuenta puede ser 3 meses. Es que increíble, porque el banco no solo va a pedir los documentos de la empresa en Brasil, pero también los documentos de la empresa en España, en Andalucía, también de sus socios, sus inversores, hasta el beneficiario final. Entonces es importante tener esto como un reto, que el proceso tiene que ser paralelo, no puede solo cuidar de la empresa en Brasil, pero tiene que cuidar también la documentación muy clara de la empresa, de la casa matriz, madre en España. Esto claramente hablamos aquí de notarios públicos que van a tener también trabajo con apostillas, porque Brasil se ha vuelto miembro también de la Convención de Haia hace muchos años, pero solo después de 2015, que la consularización, entonces son más o menos 8 años que no es más necesaria. Antes necesitabas, después de tener notarios, certificando su documento, andar a un consulado, a la embajada para que ponga un tampón. Eso es más necesario. El notario hispano puede hacerlo, de Andalucía, de otros países, pero después que el documento va a llegar en Brasil, esto le digo porque el banco va a exigir esto también, tiene que hacer una traducción juramentada por un traductor que sea, no necesariamente un brasileño, pero que tenga la licencia de la Junta Comercial de São Paulo, si la inversión será en el estado de São Paulo o de Río de Janeiro, si la inversión será en Río de Janeiro, es siempre una cosa regional, porque los registros de comercio en Brasil son de los estados federados, entonces hay una diferencia si vamos a hacer la implantación en el estado de São Paulo o si vamos a hacer la implantación en Paraná o en Amazonas. Esto es importante. Esto también, para pasar al punto siguiente, también contrato social, haciendo la unión entre los temas de administrador y abertura de cuenta corriente. En el contrato social hay que tener muy claras las funciones del administrador y sus poderes también. Por ejemplo, se va a poder movimentar la cuenta corriente solo, se tiene que hacer también con el procurador de socio extranjero para que tenga una suerte de control mucho más fuerte, porque claro, imagínome, Sol y Vanessa, que cuando empiezan las empresas pymes de Andalucía en Brasil, nos van a tener niveles muy grandes de costos aún. Pero después una cosa importante es decir que si el administrador va a poder señalar solo, si hay que tener una otra asignatura. Eso es importante, por ejemplo, con la cuestión visado de inversor, porque hay niveles de inversiones, ¿verdad?
Esto me gustaría también decir, la experiencia que Julián y yo hemos tenido acá. Si, por ejemplo, el administrador es un administrador empleado, tiene, claro, un nivel de salario, pero si es un administrador que es también el inversor mismo, el español de Andalucía quiere venir a São Paulo, venir a Paraná, venir a Rio Grande do Sul, entonces tendrá que tener un visto, tendrá que ser visado para que pueda trabajar en el país, ¿verdad? Eso depende, hay niveles de inversiones que pueden variar. Entonces, se dice normalmente que por lo menos 600.000 reales, antiguamente se decía más o menos 100.000 euros, pero después hoy decimos mucho menos porque el cambio ha cambiado. Entonces hay que tener una inversión mínima para que pueda estar permitido para trabajar. Hay también la posibilidad para pymes que hagan un capital menor, más pequeño, de 150.000 reales, pero que tiene que asegurar por lo menos 10 posiciones de trabajo. Y esto es una cosa que tenemos que también considerar en el cronograma. Hay las diferencias. Tal vez, Juliana, tú puedes comentar un poquito de la parte del cronograma, que no es solo la parte del contrato social, no solo la parte del banco, pero hay que tener, por ejemplo, una ubicación. ¿Dónde estará la empresa? ¿Es un despacho? ¿Es una planta? Por favor, Juliana. En este punto, pienso que es muy importante hablar, informar para vos que hay diferentes tributaciones de ciudad para ciudad aquí en Brasil. Entonces, hay muchas oportunidades en ciudades menores o regiões más avanzadas o menos avanzadas que los impuestos son diferentes. En esto es muy importante y muy valioso quando se há um bom contato com as autoridades locais para que se puedan conceder benefícios, isenções, especialmente no começo, quando a empresa empieza as atividades. Nossos consulados de Suécia e Noruega, por exemplo, muitas vezes auxiliam as empresas que querem abrir aqui com esse contato com as autoridades para comparar, para se conferir, comparar e decidir por lo local que hace más sentido también financiero, porque às vezes um pouquinho mais lejos de São Paulo ou em sul de Brasil, há uma oportunidade muito boa, mas há que falar caso a caso e, de novo, se há uma possibilidade com um bom contato com a municipalidade, o estado, os ministros, muitas vezes são muito valiosos para o empresário, porque é interesse de todos os municípios e os estados que venham empresas estrangeiras, especialmente de países desenvolvidos e muito industrializados como Espanha. Então, quando estiverem pensando em vir ao Brasil, eu recomendo que hagan ese ejercicio de comparación de beneficios fiscales. Gracias, Juliana. Esto es muy importante que ha dicho Juliana porque es claramente un punto central de la parte del cronograma, ¿no es verdad? Porque la implantación no es solo las 3 semanas de documentos presentados a la Junta de Comercio, pero hay una investigación, hay una encuesta anterior que puede consumir meses de trabajo. Eso es un trabajo que pienso que Vanessa y su equipo también aquí, con Juliette, con Apoyo del Sol también, Carlos, pueden ayudarlos, porque hay siempre la cuestión, la ciudad de São Paulo ya tiene prácticamente la población de 25 millones de personas. Entonces, para que yo pueda hablar con el ayer, voy a esperar tal vez 2 años, mientras que por otro lado, si estoy en una ciudad mucho más pequeña, voy a llamarle por la tarde y me recibirá. Así, ese contacto es importante, así como los consulados de Suecia, de Noruega, también de España, todos lo hacen con mucho gusto, porque es nuestro papel también de poder hacer una puente de contacto. Y muchas veces es importante porque si el inversor viene solo, es una persona privada, pero si hay el apoyo del gobierno, la relación diplomática, la relación comercial de su país, eso ayuda mucho porque hay una fuerza por detrás también. Ahora me gustaría también un poquito entrar en el punto las cargas sociales, de forma más general, porque cargas sociales es un punto, de verdad, Juliana, siempre muy complicado para no solo inversores extranjeros, pero también para inversores brasileños, porque Brasil tiene un costo social, yo lo digo siempre, demasiado fuerte, porque hay un déficit del gobierno, entonces hay muchas deudas que no han sido pagadas aún, y los impuestos no son suficientes. Entonces, una manera que el gobierno tiene siempre de poder
intentar equilibrar sus costos de tener cargas sociales para la contratación laboral. Entonces también es un riesgo que hay porque muchas veces empresas escuchan, no es necesario tal vez formalmente contratar laboralmente, que puede ser una prestación de servicios. Esto, como he dicho, puede ser bueno para empezar, pero a largo plazo tiene que tener una visión más amplia porque si no hay riesgos, riesgos que Juliana ya ha comentado, no solo para el administrador, pero también para sus socios, también para sus representantes. Las cargas sociales, tal vez, Juliana, tú puedes decir un poco el nivel. Tal vez, imagino que los inversores de Andalucía no lo imaginen, pero es una carga social que puede llegar a cuánto, Juliana, más de 80%. ¿Qué dices? Sí, cuando el empleado es empleado por CLT, que es la legislación trabalhista local, el modelo más clásico de funcionario, lo custo de verdad es casi que el doble de lo que se paga al empleado. Entonces, el empleado gana 1.000 euros, lo custo para la empresa va a ser de casi 2.000 euros. Entonces, es un costo muy alto, pero cuanto más ¿cierto? Menos riesgo tienes. Pero hay un cambio en la legislación brasileña reciente que permite que se contrate personas jurídicas, otras empresas tercerizadas, mismo para los servicios centrales de la empresa. Entonces, en muchas situaciones, es posible contratar una tercerizada para hacer. Esto no quer dizer que estamos camuflando ou não se pode, obviamente, chamar de terceirizado o empregado que é empregado mesmo. Pero há algumas situações que se pode contratar o que é muito mais rápido e muito mais barato para o empregado, para a empresa e também para o empregado que ganha mais, que seria como se fosse um empregado em CLT. É uma contratação de prestação de serviços que funciona muy bien. Hay que ser consciente de los riesgos cuando se puede hacer ese tipo de contratación, pero es cada vez más usada. No casi que común, pero es muy usada en Brasil y muchas veces es muy seguro seguir así cuando la legislación permite y sin duda muy más barato. Sí, también para añadir, Juliana, gracias por tus comentarios, que normalmente, para que tengan una idea más clara, al nivel de los números. Por ejemplo, cuando se habla de fondo de garantía por tiempo de servicio, es más o menos 8% al mes que se paga para que el empleado tenga, después de un año, un salario además. Entonces, no hay solo el 13º para Natal, pero hay también este fondo de garantía, que en la práctica es un 14º salario también. Cuando hay vacaciones, tiene que tener un adicional de 30%, un tercio de su salario. Entonces, ustedes que son también inversores de Andalucía van a pensar, ahora si voy a contratar empleados, tengo entonces, como Julián ha dicho, de pensar ya el doble de budget, porque no es solo posible pensar que van siempre a prestar servicios. En este punto me gustaría poder aprofundar un poquito también, a Vanessa Sol, los elementos que caracterizan una contratación laboral, ¿no? Aunque no haya un contrato formal, que es sobre todo la subordinación, también la exclusividad, también la onerosidad, también la disponibilidad total. Entonces, por ejemplo, un caso muy práctico que Juliana y yo hemos visto juntos ya hace muchas veces ya en el despacho, que una persona que en realidad es empleada, pero que no tiene un contrato formal de empleo, saque todos los meses una factura secuencial del mismo valor al mismo cliente. Esto es claramente un empleado disfrazado, como decimos, un fake empleado, porque está solo trabajando para la misma empresa, entonces hay una exclusividad práctica, no tiene tiempo porque está trabajando 8 horas, 10 horas por día, entonces no puede tener un otro empleo, entonces es un servicio que en verdad no es una prestación de servicio, es una relación muy clara de empleo. Esto es complicado porque después hay multas y penalidades mucho más elevadas. Entonces, pienso que para la parte de la implantación está ok de hacer una prestación de servicios, porque aún tenemos que también entender que la empresa, la pyme, no tiene aún rendimiento de asegurados porque está implantándose, pero después de su implantación, esta fase de 3 semanas para servicios o 3 meses para
empresas de comercio, o tal vez 6 meses, un año para empresas industriales, tiene que pensar ya cómo cambiar la contratación de servicios para una contratación liberal. Y eso es un problema grande porque Brasil ahora tiene un gobierno de izquierda, un gobierno social, donde su presidente ha sido también presidente de sindicato de empleados. Entonces, la visión es muy clara. Hay que tener un control de gobierno fuerte en esta parte. Entonces, es un punto que nosotros como abogados queremos siempre decir, mira, cara inversor, es importante hacer un plan de negocios, pero tener un plan social, sobre todo, ¿no es verdad, Julián? En tiempos de ESG, de Environmental Social Governance, ¿no es verdad? La gobernanza social no es también solo fuera de la empresa, pero dentro de la empresa también. En ese sentido, Julián, gostaria de pedir también que pueda, pienso que ya has dicho también un poquito la parte de la responsabilidad, pero si puede comentar solo para que podamos cerrar y después pasar la palabra a Vanessa o a Sol para que puedan preguntar también a sus empresas si tienen preguntas y vamos así haciendo un cambio, porque nuestra idea no es solo de hacer un monólogo, nosotros hablando, pero también de compartir las preguntas, de contestar las dudas de los inversores de Andalucía. Por favor, Juliana. ¿Puedo completar con rápidos puntos, por favor? Sí. Estamos como operación grande de M&A acá. Los puntos que siempre tenemos que hacer con más cuidado es lo tributario, labor, trabalhista y también ambiental. Porque ambiental también, porque aquí, no sé si en España también, pero aquí está muy en pauta la ESG, las políticas de compliance, de sustentabilidad, de responsabilidad social estão cada vez mais latentes. Então, é um ponto que todos têm que prestar atenção, seja na vida privada ou na vida corporativa. Outro ponto que me gostaria de ser é que os pontos culturais, muitas vezes, são muito mais importantes do que os jurídicos em si. Renato, es una sumidad en idiomas, habla 13 idiomas, una cosa loca, pero verdad. Entonces, muchas veces aquí en la oficina tivemos situaciones que el problema no era jurídico, no era de burocracia, no era financiero, pero cultural. Entonces, cuando es posible hablar con personas que hablan la misma lengua, que entienden cómo funciona Brasil, Europa, España, Andalucía especialmente. En este sentido, es muy bueno termos un grupo como Andalucía Trade. Muchas cosas se disipan y se resuelven porque de nuevo, no son problemas jurídicos, pero culturales. Lo último punto también que es importante para quien piensa en empezar negocio en Brasil es estar atento a marca. Tenemos aquí Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Entonces, si tienen alguna idea de empezar negocio en Brasil, consulta si hay la marca disponible, si está disponible, ya recomiendo que se registre, mismo que no empiece ahora, pero en el futuro, porque es una cosa muy importante para todo el día y a veces la marca ya está usada. Es una consulta muy simple, rápida de hacer. Lo pedido también es rápido. Los protocolos, los diferimientos demoran un poco, pero lo pedido en sí es práctico. 3 puntos que me gustaría de ver rápidamente. Estoy totalmente a disposición para trocar una idea, responder como puedo ayudar. Obrigada. Gracias, Juliana. Vanessa, nosotros hemos pensado dejar también 15 minutitos en el fin para que ustedes puedan hacer comentarios o preguntarnos o pasar palabras a las empresas, también si quieren preguntar directamente a nosotros. Un punto que no hemos decididamente hablado, pero que también tal vez va a surgir en las preguntas, es la parte de tratados de tributación dupla, ¿no es verdad? Verdad. España y Brasil, pero eso es un punto que específicamente no hemos hablado porque tal vez es más avanzado, no es tal vez tanto en la fase de la implantación, es más después, más tarde, cuando se hay operaciones intercompany o cuando se hay expatriación, pero claro, es un punto que también nosotros estamos abiertos a discutir con ustedes, de compartir experiencias y también contestar preguntas. Entonces, en resumen, estos 40 segundos ha sido nuestro plan para que podamos hacer un resumen muy grande de los retos principales, pero la palabra voy ahora a ti, Vanessa, por favor.
Genial, muchas gracias Renato, muchas gracias Juliana. Yo creo que han sido muy claros en sus ponencias. Y bueno, nos gustaría hablar ahora un poco con las empresas, a ver si tenéis alguna duda específica que ellos les puedan ayudar. Yo creo que puede ser interesante y es un momento para aprovechar nuestros especialistas para que les ayuden directamente. Si alguien quiere hablar, puede poner o una mensaje y en el chat o pedir la cámara y le daremos la palabra, ¿vale? Sí, también me gustaría decir, si hay preguntas difíciles, que los hagan a Juliana. Yo voy a ocupar las preguntas más sencillas. Así está mejor. A los mejores las preguntas más difíciles, siempre así, ¿verdad? Muy humilde, como siempre. Francisco, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya en España. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Disculpad que no me ponga la cámara, pero no la tengo operativa, disculpadme. Castillo, ha sido muy interesante la charla y de hecho nos viene en una coyuntura muy interesante para nosotros. Le hablo desde una compañía que nos dedicamos al sector auxiliar de la agricultura y nos surge la oportunidad de abrir una nueva sede conjuntamente con un residente brasileño, creo que en Sao Paulo, y estamos barajando ya un poco la estructura societaria de esa compañía. Sí, como bien ha comentado Renato, el siguiente paso es hablar de los tratados de doble imposición, ¿no?, entre Brasil y España. Nosotros tenemos otra sociedad en Colombia. No sé, ¿qué sería más, a muy grosso modo, qué sería más interesante, establecer esta nueva sociedad con nuestra sociedad colombiana o desde España, con nuestra sociedad española? A grosso modo, y disculpad si me he metido, no sé si preguntarle a Juliana o a ti, Renato, no sé si es muy complicada. Yo puedo empezar, Francisco, gracias por su pregunta. Después voy a compartir también con Juliana para que pueda añadir. En principio, es posible claramente de hacer uso de la empresa colombiana del Grupo Ya, que está operando en Sudamérica, sobre todo también un poquito por el tema de la protección patrimonial, porque sin querer hablar de cosas negativas, pero también como abogados tenemos que tener preocupación con riesgos, ¿no es verdad? Entonces, muchas veces, imagíname que la operación en Colombia sea más pequeña que la operación en España, donde se queda ubicada la casa madre. Entonces, también no es raro, es al contrario, muy frecuente, Francisco, que otras subsidiarias, como decimos en otros países vecinos de Brasil, pueden volverse socios del parceiro, del socio brasileño, como un poco una fase de amadurecimiento antes que la operación amadurezca, y así ustedes puedan conocer uno a los otros mejor. Porque hay un proceso de conocimiento, no solo cultural, pero de confianza, de fiducia. Así imagíname que, por ejemplo, un punto, además de la parte del tratado de no doble imposición, está en un acuerdo de socios. Ese es un punto que también podemos aprofundar más. Gracias por la pregunta, Francisco, porque claramente, lo decimos siempre, no hay jamás visto un equilibrio 100% entre dos socios 50-50. Eso no hay. Hay siempre un socio que es más dominante, en buen sentido, que es más fuerte porque tiene capital, o la tecnología, o la experiencia, y otro que tiene tal vez conocimiento del mercado, de productos. Entonces es muy importante antes también de pensar en el contrato social, que puede pensar un pacto de inversores, un pacto entre los socios. Por esto que también poniendo la empresa colombiana, pienso que sea interesante porque ya es, imagíname en su caso, Francisco, de su grupo, una empresa que ya tiene experiencia en Sudamérica, aunque claro, Brasil no sea Colombia, Colombia no sea Brasil, pero ya es una mentalidad diferente a la mentalidad tal vez de Andalucía, que es ya claramente española, europea, y aunque la lengua sea la misma, pero lo digo, yo trabajo hace muchos años, 32 años como abogado brasileño, cuando voy a Portugal, aunque sea la misma lengua, tengo dificultades, para ser sincero, porque aunque sea la misma lengua, pero no es la misma cultura. Entonces, es mi comentario general. Juliana, te pido que a nadie tus comentarios en una pregunta muy interesante de Francisco, por favor. Muchas gracias, Renato. Gracias.
Buenas tardes, Francisco. Qué bien que piensa vir. De verdad que yo entiendo que el Brasil no es fácil, pero es muy tierra, muy llena de oportunidades y de chances de suceso y de éxito, y los españoles son muy bien vistos y queridos acá. Yo estuve en Colombia 2 veces el año pasado a trabajo en un proyecto social también. Nuestros parceros abogados lá, tenemos una red de una asociación de escritorios de abogacía, y siempre hablamos. Obviamente, como Renato dice, no son los mismos, pero son muy parecidos. Entonces, ya tiene negocios en Colombia, más fácilmente terá negocios en Brasil. La estructura, siendo por Colombia o por España, rápidamente pensando, no veo diferencias, pienso que es lo mismo. Para algunas veces la España suena mejor, la verdad que es así, suena mejor, que es un país desenvolvido y todo, pero no tengo, no vislumbro ahora diferencias financieras de costo o de otro. Como le dice Renato, es muy importante eso, el contrato social ser un documento. O contrato social é um documento público que vai para a junta comercial, para que todos vejam. E aqui em Brasil é muito comum, os sócios têm um pacto interno, solamente entre eles, disponiendo sobre as obrigações, direitos, limites e tudo mais. Esse é um documento de vital importância para os negócios acá, principalmente porque dará ao local, seu sócio local, os limites do que pode ser ou não ser. Aquí en escritorio, en la firma, tenemos muchos ejemplos de cuando las personas confían demasiado, danse muchos poderes, y infelizmente las cosas aquí locales no salen como se piensa, y hay extrapolación de poderes y todo más. Entonces, ese documento es un que recomiendo que haga muy bien pensado. No sé si te respondí todo, pero si no respondí todo, por favor, fique a voluntad para preguntar más. Claro que sí. Muy valiosa vuestra información y os consultaremos seguro si necesitamos alguna cuestión más. Gracias. Genial. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Renato y Juliana, por la respuesta a la empresa. Y no sé si hay alguna otra empresa que ellos les puedan ayudar. Aprovechéis que ellos tienen mucho conocimiento para la implantación en Brasil. Vanessa es demasiado generosa con nosotros, ¿eh? Se van a creer a ella, van a pensar que son los mejores. Pero sí que los son muy expertos en Brasil. Vanessa, también solo decir, interesante que tú misma estás ahora tan convidada para ir acá al despacho, no la semana próxima, pero la siguiente, porque vamos a tener también una reunión con los socios del despacho de Colombia, de Chile, de Argentina. Entonces es interesante porque la pregunta de Francisco es justamente, no solo Brasil, pero muchas veces Brasil es también un gateway, ¿no? Es una puerta de entrada al mercado sudamericano, aunque haya ya otras empresas o subsidiarias del grupo de Andalucía en los países también, ¿no? Es interesante. La razón por la cual te hemos también invitado a que vengas acá al despacho. Genial, muchas gracias. Será un placer estar con vosotros. Gracias. Tenemos una pregunta también de Andrés. Andrés, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Nosotros somos una empresa española. También tenemos una empresa en Colombia. Hacemos eventos deportivos y sociales, que es lo que hacemos nosotros. Nos dedicamos exactamente, por ejemplo, a los torneos de golf o presentaciones artesanales y todo este tipo de cosas. En Colombia, en Estados Unidos y aquí en España. Mi pregunta es, estamos muy interesados y ahora precisamente estamos trabajando en pro de constituir legalmente una empresa en Brasil. Mi socio es brasilero y queremos saber qué tan viable y qué tan fácil es poder acceder, digamos, a las instituciones tanto gubernamentales y federaciones. Específicamente, por ejemplo, las federaciones de golf, secretarías de turismo,
Todo esto porque es un temor que le genera a uno, ya que, digamos, en España realmente el acceso es muy bueno, pero en Colombia, yo soy originario de Colombia, nos ha costado más, pero gracias a conocer la cultura, a tener algunas conexiones y todo esto, pues hemos podido salir adelante. Entonces no sabemos si es igual en Brasil, si es un poco más complejo, porque la verdad que hemos intentado empezar con los contactos y ha sido muy difícil. Eso en primera instancia. En segunda instancia, nosotros estamos manejando todo, no como empresas sucursales, sino totalmente separadas, porque nos pareció la mejor opción para no entrar en doble tributación y por temas administrativos también. Y estoy totalmente de acuerdo de que, pues, a nosotros personalmente no nos gusta el modelo de contratación mediante cooperativas, por decirlo así, es como se llama en Colombia. Mediante cooperativas no nos llama mucho la atención, preferimos los contratos directos con los empleados para las deducciones de costos, por temas sociales también, y porque pues nuestra premisa es además de generar dinero, pues nos gusta generar un impacto social beneficioso en el entorno. Entonces, esa pues es como nuestra consulta. Muchas gracias. Yo que agradezco a usted por la pregunta, Andrés. Sí, dos cosas que me gustaría compartir. Primeramente, bueno, que usted tenga ya un socio brasileño, porque esto pienso que ayuda mucho a hacer más sencillo el proceso de contactos con el gobierno brasileño, las secretarías, de también las municipalidades, como ha dicho Juliana antes. En este caso, pienso que Vanessa y su equipo de Andalucía Trade está mucho más calificada también para poder ayudar, claro, con la ayuda del Consulado de España o de otros consulados europeos. Un punto que es importante de acordar es que también hay programas sociales, porque claramente el deporte es una parte social importante en Brasil, donde se hay necesidad de una calificación, por ejemplo, para proyectos sociales. Ahí Juliana, mucho más experta que yo para compartir su experiencia, pero por ejemplo, tenemos certificados sociales municipales que se llaman COMAS. Hay certificados federales que se llaman SEBAS para proyectos sociales. Y hay ventajas también fiscales para eso, ¿verdad? Porque muchas veces el gobierno tiene interés que empresas del sector privado puedan hacer inversiones, pero para esto el proyecto tiene que ser registrado y aprobado antes con condiciones especiales. Entonces hay requisitos, por ejemplo, de experiencia demostrada, practicada, cuestiones financieras, por ejemplo, cuál es la estructura de la empresa en Brasil o de la empresa en España o en Colombia o en Sevilla o en Málaga, en Andalucía, donde está, porque claramente la parte financiera, la parte técnica del proyecto, pero la parte de la experiencia también. Si hay proyectos que han sido hechos por ejemplo, su empresa en Colombia, claramente lo hay, también hay claramente en España, pero tal vez no aún en Brasil. Es por eso que estratégicamente lo digo que tener un socio brasileño es importante, porque tal vez este socio, aunque va a invertir menos dinero, va a invertir sus conocimientos, que es también un valor intelectual, un valor no tangible, pero muy importante. Estos son mis comentarios, pero Juliana, tal vez tú puedes ayudar también a Andrés con tu experiencia en tercer sector. Juliana es muy modesta, lo ha contado, pero ha presidido una fundación noruega muy importante en Brasil con proyectos sociales, donde se trabaja también la parte no solo cultural, de expertos. Entonces, Juliana, te pido que compartas con Andrés tu experiencia, por favor, también. Sí, mucho gusto, Andrés. Muy interesante el proyecto. Golf es un esporte que está creciendo en Brasil, era muy elitista, continúa siendo, pero ahora está más accesible en ciertos puntos y pienso que o que piensas, hay mucho espacio en Brasil. Me gustaría só saber un poquito más si el negocio es para organización de eventos y campeonatos, como dice, y también tercer sector o solamente tercer sector. No, nosotros, como funcionamos nosotros, por ejemplo, ahora en el mes de agosto tenemos un torneo de golf aquí en Marbella,
pues, que es la costa del Golf, la Costa del Sol, la Costa del Golf. Entonces tenemos un torneo que se denomina, es un torneo intercontinental entre Europa y América. Entonces el torneo se está comercializando en Norteamérica, lo que es México, Canadá, Estados Unidos y todo Sudamérica. Y pues aquí a nivel europeo se está comercializando en Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, España y Portugal. Entonces, lo que hacemos nosotros también, digamos, con las ganancias que hacemos, nosotros acercamos a niños, a todo esto, al tema del golf también. Eso, y entonces es un proyecto que queremos emprender a raíz de una idea que nos dio una amiga brasilera también, de llevar el golf a las favelas también, con los niños, con todo esto. Entonces, eso lo queremos hacer. En Colombia nosotros estamos trabajando de mano de la Federación Colombiana de Golf. Ya hemos hecho allí torneos también, terminamos uno hace 2-3 semanas. Vamos a tener otro en Medellín en el marco de la Feria de las Flores. Entonces, es eso lo que nosotros queremos, obviamente, de allí nosotros hemos hecho inversiones, todo el tema, ganamos dinero, pero también llevar el tema del golf a esos lugares menos favorecidos socialmente y económicamente. Entonces, lo que nosotros queremos, por ejemplo, la manera de funcionar nosotros con la Federación Colombiana de Golf, nosotros a ellos les pagamos un patrocinio para que ellos nos ayuden a promover nuestra empresa, nuestros torneos, todo esto, y nos gustaría, estaríamos muy interesados en hacer lo mismo con la Federación Brasilera de Golf, pero ha sido muy difícil, los hemos llamado muchísimas veces, los hemos contactado por correo electrónico y no lo hemos logrado. Entonces, queremos primero hacer toda esta infraestructura logística para después proceder a crear la empresa como tal y bueno, hacer todo esto. Nosotros tenemos a manera digamos, como unas azafatas, por decirlo así, unas chicas que son las representantes de las empresas de la empresa en cada país donde estamos. Pues ahora mismo solo estamos en Estados Unidos, en Colombia y en España. Y esas chicas están yendo a estos torneos, a diferentes torneos, diferentes clubes de golf, promoviendo la idea, promoviendo todo esto. Nosotros lo que hacemos es que, digamos, para este próximo torneo que tenemos en Marbella o el que tuvimos en Medellín, cuando la persona es extranjera, pues nosotros le ponemos a esa persona a disposición un paquete con hospedaje, con tiquetes aéreos, con tours, porque entonces todo esto es alrededor del golf y adicional, pues como nos hemos ido adentrando en todo este tema y hemos creado una red interesante de contactos, pues tenemos personas de diferentes países y que se dedican a diferentes cosas, entonces se va creando como una red de negocios y se van conociendo, entonces han habido ya personas que conoce, digamos, un colombiano conoce, qué sé yo, un finlandés y terminan haciendo un tipo de negocio juntos, o posibles proveedores, así. Entonces, de esa manera es que funciona nuestro negocio. Operamos como una agencia de turismo en base en torno. Gracias, Andrés. Lo proyecto me parece fantástico y te lo aseguro que el Estado de São Paulo, por lo menos donde tenemos muchos acceso, le encanta este proyecto porque une esporte, une negocios, une turismo y ciertamente va a recibir lo más welcome, mucho gusto para seguir en frente. Yo empezaría con la Secretaría de Turismo o de Esporte do Estado de São Paulo, e então, com ella juntos, chegamos às associações de golfe de todo o país. E poderia, rapidamente pensando, fazer um braço o negócio e outro braço a atividade beneficiária, solidária, filantrópica, onde certamente há muitos benefícios, e um com o outro também impulsiona em termos de imagem, de acesso e de responsabilidade social, que como
hablé antes, está muy en pauta acá la ESG de la responsabilidad. Yo estuve en Cúcuta, en Cali, en Grande Bogotá, en un proyecto un poco parecido con este, que unía partes sociales y también negocios. Y es una experiencia que podemos replicar aquí de algún ciencio y tener mucho gusto de ayudarle en la parte social de todo lo que precisa. Genial, muchas gracias, Juliana, muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, yo creo que después, si quieres, podemos hablar también la posibilidad de hacerte un sondeo. Y yo que sí, a mí también me parece bastante interesante y yo creo que hay posibilidades en Brasil, ¿vale? Muchísimas gracias, Vanessa. Perdonad, si me permitís la ocasión, y ya que Andrés ha hablado, soy Francisco Castillo, el pesado de antes. Perdonad por la insistencia. Justo nosotros también ha sido coincidencia, tenemos una división de golf y estamos muy comprometidos socialmente y nos encantaría también participar en ese proyecto. Sería muy, muy interesante, Andrés. Te voy a dejar, si quieres, si nos permite, por aquí el correo. Claro. Podemos por favor, aprovechemos la oportunidad. Por supuesto, por supuesto. Ahí el email en la conversación. Muchas gracias. Bueno, como estamos con el tiempo un poco pasamos, pero ha sido la ponencia de increíble importancia. Les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias por la participación de Juliana, Renato, Sol, Juliet y de cada una de las empresas. Y ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias a todos y continuamos a disposición para lo que necesitéis, sea Juliana, Renato o nosotros de la oficina de Brasil. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Yo me encanté de conversar con el grupo. Será un placer hacermos proyectos juntos con todos acá. Mucho gusto, muchas gracias nuevamente. Vamos adelante, como se dice. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las empresas. Gracias, Sol, también Renato, Juliana, nos tenéis en Andalucía a vuestra disposición. Muchas gracias, Sol. Hasta luego, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.